Muy buenas tardes. No saben la inmensa alegría y el inmenso placer de ver un auditorio lleno como está este. Es increíble, y más después del ataque alienígena de ayer. Que hayan venido todos, a pesar de todo. Bueno, pues darles las gracias, más que nada, porque vuelvo a decir que para mí me llena de orgullo, igual que para Inma. Bueno, vamos a hablar de los Borgia. Los Borgia, todos los que están en esta sala, como todos los valencianos, sabemos quiénes son los Borgia. Podemos decir pocas cosas novedosas, pero vamos a tratar de que toda la conferencia sea una novedad. ¿Por qué el título? Porque el título en sí puede parecer pretencioso, ¿no? Los Borgia aparece italianizado, como saben son los Borja, pero como emperadores llegaron a ser Borgia. Entonces, por eso hemos titulado los Borgia. ¿Y por qué emperadores de Occidente? Bueno, para que sean emperadores necesitan ser una dinastía, ¿no? Un poco más o menos. Y uno dice, hombre, dinastía, dos no hacen dinastía. Bueno, pues realmente fueron 3 papas. Alguno de la sala lo sabe, pero llegaron a ser 3. Calixto III, que era Alfonso de Borja, Alejandro VI, que era Rodrigo de Borja, y un tataranieto de Alejandro, que fue Juan, de apellidos italianos, pero de ascendencia directa del propio Alejandro. Bueno, como saben, Alejandro, que es el emperador por antonomasia, le preocupaba más la geopolítica que la religión. Bueno, esto puede parecer, en el fondo, una maldad, ¿no? Que es un poco lo que le culpaban sus coetáneos, ¿no? Le culpaban por envidia, no es por otra cosa, sus enemigos. Pero realmente estamos en una época en la que se están forjando los estados en Europa, en la que se están forjando los poderes públicos en Europa. Y Roma era un poder público más. Bien es cierto que su tío, que era Alfonso de Borja, sí que estuvo más pendiente de los temas espirituales que de los temas terrenales. Pero eso no quita para que Alejandro estuviese más pendiente de los temas terrenales. No descuidó tampoco los temas espirituales, a pesar de lo que dicen sus enemigos. De hecho, fue mucho mejor papa que sus sucesores, como saben, su archienemigo Juliano de la Rovere, que ese sí que fue un... bueno, hoy dirían corrupto, pero bueno, un mujeriego, practicó la simonía, el nepotismo y prácticamente todo de lo que se le acusó a Alejandro. Bueno, pero vamos a tener una visión global. Para hablar de dinastía, como decíamos, se necesitan 3. La dinastía Flavia, como decía, en Roma, en el Imperio Romano. ¿No pasas? Sí, paso. Así se entretiene un poco. Bueno, esto es Europa. Bueno, miren, ya que estamos aquí, estos son los 3 papas Borgia. A su izquierda, que es mi derecha, tenemos a Alfonso de Borja, que es Calixto III. En el centro, el gran papa, el gran líder de los Borja, que es Alejandro VI. Y a aquel lado de allí tenemos a Inocencio X, que luego explicará esta gran profesora de arte que es Inmaculada. Bueno, como decía, para que podamos hablar de dinastía tenemos las 3 personas y si les parece poco lo comparaba con la dinastía Flavia. La dinastía Flavia, que empieza con Vespasiano, son 3 emperadores y son 3 emperadores de 2 generaciones. De 2 generaciones es porque fue el padre y luego enchufó a los hijos y entre los hijos se mataron. Así que quedó solo uno de los hijos, con lo cual estaríamos hablando de un periodo máximo, de una horquilla máxima de influencia de 100 años. Si nos vamos a los Borja, estaríamos hablando de una horquilla de influencia de en torno a 3 siglos. Pero en realidad, si ampliamos a quienes fueron sus valedores, que, como saben, tanto Inma como yo somos grandes amantes de Benedicto XIII, pues... que quizá lo conozcan mejor como Papa Luna. Los Luna, que son la gran familia que antecede a los Borja en la
en el asentamiento del Reino de Valencia y de Valencia capital como el centro de Occidente. Bueno, pues como decía, si ampliamos, casi nos vamos a los 4 siglos y medio de influencia, con lo cual tenemos una consolidación de la dinastía. Para hablar de dinastía y de emperadores necesitamos un imperio, ¿no? Vámonos aquí y así se sitúan. Para hablar de imperio tenemos, en estos momentos, siglos XIV y XV, tenemos 3 grandes focos geopolíticos en el mundo mundial de todo el mundo. Tendríamos 4 contando América, pero como aquello está empezando, lo vamos a dejar aparte. Tendríamos China, que era la gran potencia mundial. Imagínense un país que llegó a tener 1.500 naves en su armada. Alguna de las cruzadas que en estos momentos encargan, por ejemplo, Calixto III, pues apenas llegan a la decena o a la docena de embarcaciones. Bueno, aquellos tenían 1.500, llegan a tener un ejército de 1 millón de personas, casi nada. No hay permeabilidad con Oriente Medio y con Occidente. Por tanto, se queda en una especie de imperio ciertamente aislado. Es verdad que hay algunos viajes de cabotaje alrededor del mundo, pero China piensa que es más importante consolidar el dominio sobre el propio continente asiático que expandirse hacia afuera. Un grave error que aprovechó muy bien España para convertirse en potencia global, la primera potencia global de la historia. Luego tendríamos un segundo eje en Oriente Medio, que sería el Islam. El Islam se consolida como el gran enemigo de Europa. Y dentro del Islam tendríamos a los turcos, que presionan por todos los frentes dentro de Europa. Fíjese que el Islam siempre tienden a decir, bueno, es que llegó hasta la península ibérica y luego ya pues no le interesó Francia porque hacía mal tiempo. Es en el fondo un arma más de la leyenda negra para desprestigiar a España. Los musulmanes controlaron la mitad sur de Francia. Narbona, Poitiers, Aviñón, Arles, llegan hasta Lyon, se quedan a 4 días, el ejército a 4 días de París, llegan a controlar las islas del Mediterráneo, Córcega, Cerdeña, Sicilia, llegan a aislar Roma, etcétera, ¿no? Es un poder realmente, llegan hasta Viena, donde se les frena en 3 ocasiones, es decir, Europa se había quedado constreñida en algunos momentos simplemente a Alemania y al norte de Francia, con lo cual teníamos poca capacidad de supervivencia. Bueno, y luego tenemos, en estos momentos, siglo XV y XVI, tenemos lo que es Occidente, y Occidente es el cristianismo. Y ese Occidente, que ven aquí el mapa, podríamos decir que hay un gran reino, una gran corona, que es la corona de Aragón, con un gran reino, que es el reino de Valencia, con una gran capital que domina el Mediterráneo, que es Valencia, y que acabó fusionándose, como saben, con la corona de Castilla, formando ese gran territorio peninsular, que es España, ¿no? Luego tendríamos Francia, que pretende ser siempre, es la aspirante a todo y se queda en aspirante porque nunca llega a dominar. Y luego tenemos el Sacro Imperio, que vive un poco de los recuerdos de Carlomagno y compañía. Bueno, entre estos aparece Italia, que ahí es un cúmulo de ciudades que se pegan unas con otras y que viven del veneno a diario, que practican como arma política. Bueno, esto lo he contado algunas veces y algunos de ustedes ya lo saben. Bueno, ¿qué representan los Borgia en este panorama geopolítico? Son los emperadores de Occidente. ¿Suena pretencioso? Bueno, puede que suene pretencioso, pero es la realidad, aunque les pese a muchos historiadores que han ido un poco contra esta realidad. Bueno, ¿por qué son los emperadores? Es la dinastía que consolida el imperio en Occidente. Porque se convierten en un poder supranacional. Es decir, territorialmente su imperio está dividido en diferentes reinos o coronas, pero son capaces, por ejemplo, de someter a los franceses
constituyendo una alianza de españoles, alemanes, venecianos y todo el mundo contra Francia. En un momento dado deshace la alianza y se hace aliado de Carlos VIII, que es el rey de Francia. En otro momento dado decía, bueno, pero vamos a ver, mis amigos son los reyes de España, que son Isabel y Fernando, amigos de Alejandro, pues ahora voy a ir a favor de que Nápoles se lo quede Fernando. Pero en un momento determinado se produce un vacío de poder en Nápoles y dice, bueno, pues me lo quedo yo, ¿no? Es decir, juegan con la política de forma internacional. Y cuando se abre este gran imperio occidental, que tenía como gran enemigo al Islam, se abre hacia América, no tienen ninguna duda en seguir esas pautas de internacionalización de su política. Es decir, Alejandro VI es quien organiza, prepara y alienta el Tratado de Tordesillas, que es beneficioso, evidentemente, para la corona de Castilla y el descubrimiento de América, en detrimento de Portugal. Bueno, por tanto, vemos que tiene un territorio. Para ser un imperio, realmente, ¿a qué aspira un emperador? Bueno, aspira, aquí lo he puesto y lo pueden leer, aspira a extender su autoridad. En primer lugar. En segundo lugar, cuando ya tiene consolidado su autoridad, aspira a someter a los que tiene alrededor. Y en tercer lugar, quiere dejar un legado. Fíjense que hay dos formas de imperialismo. Uno, el imperialismo colonial, que es el imperialismo practicado por Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Es un imperialismo que destroza, que juega a tierra quemada y que impone su propia raza, cultura, etc. Y luego hay un imperialismo cultural, que es el imperialismo de Grecia, el imperialismo de Roma, a pesar de la brutalidad con la que someten a los pueblos, y el imperialismo de España, que exporta cultura. Bueno, pues Alejandro VI, y lo demostrará Inma, exporta cultura. Los Borgia son los grandes hacedores del Renacimiento, que es algo que también pasa muchas veces desapercibido. ¿Qué es lo primero que hace Alejandro VI cuando llega al poder? Córtame, porque si no, no voy a parar de hablar. No te preocupes. Tú habla. Lo que pensaba que ibas a contar también, cómo lo que ellos vienen ya de sus herederos anteriores, o sea, heredan ellos... Hombre, claro que lo vamos a contar, claro que lo vamos a contar. Yo acabo de esta presentación que me parece muy larga y aburrida. No, es que cuenta más. Yo es que estaría siempre escuchándolo, claro. Es que nosotros, como siempre... estamos No, que se aburren, lo veo en las caras. Bueno. Lo digo porque como ellos ya cogen así en pomen, que dirían en Valencia, una manera de hacer, un savoir-faire de los papas, que son sus antecesores, ¿no? Uno en concreto, también de origen, digamos, de Aragón, que ya lo hemos nombrado, pues digo, igual se... Me remonto, claro que sí. Me remonto a los Luna, que son la familia, vuelvo a repetir y a enfatizarlo, y ahora hago ese silencio, bueno, no lo hago. Es que aunque no sea valenciano propiamente en sí, porque ya saben que nació en Illueca, en Zaragoza, como era corona de Aragón todo, pues lo metemos... Bueno, era corona de Aragón y era reino de Valencia. Exacto. Insisto, Entonces... no es porque estemos en Valencia, es porque el reino de Valencia irradiaba ese carácter imperial de la corona de Aragón. Y además murió en Peñíscola, en Castellón, que eso sí que es puramente valenciano. Entonces, cuando la gente por ahí dice, es que tuvimos 2 papas valencianos, yo siempre digo, bueno, en pequeñito. Yo contaría hasta 4. Ya... Claro, es que ha sido la historia muy injusta con Benedicto XIII. Demasiado. Bueno, acabo de decir lo del imperialismo. Bueno. El imperialismo, lo primero que hace Alejandro, que es, digamos, el líder de los Borgia, el que lidera ese imperio, es poner orden en Roma. Roma era un caos. Roma, la mayor parte de las veces, es un caos, tanto con los romanos como después. Hoy en día es un caos. Si uno va a Roma y coge una moto, pues puede que no salga vivo de allí. Entonces, Roma era un caos de ladrones, de delincuencia, de decadencia, de edificios que se caían, y lo que hace es poner orden, y poner orden de verdad. Por ejemplo, divide Roma en 4 sectores para que cada sector lo gobierne una persona, de forma que la autoridad llegue más rápido y la justicia llegue más rápido a cada barrio. Y establece justicia, establece juzgados
que persiguen el delito. Bueno, pone orden. Y dentro de poner orden, pues también pone orden entre las grandes familias de Roma, que además son las que utilizan el veneno como arma política, son ellos. Y entonces, para poner orden, se alía con los Sforza. Los Sforza, que habían sido enemigos tampoco. Ahora que estamos en vísperas del cónclave, es uno de los que aspiraba al papado, ¿no? Y entonces los Sforza en un momento dado dicen, hombre, pues si me alío con Rodrigo, puede que sea su segundo. Pero si no me alío con Rodrigo y pierdo, no seré nada. Entonces, en un momento dado, establecen una alianza. Y se alía con los Sforza y pacifica la ciudad. Bueno, una vez ha pacificado la ciudad, salta a dominar los territorios colindantes, entre ellos Nápoles. Propicia la pacificación de Nápoles. Nápoles, que era la eterna aspiración de Francia y de la Corona de Aragón, pues digamos que acaba por darle toda la fuerza a la Corona de Aragón o a Isabel y Fernando y expulsando definitivamente a los franceses. Además acaba en Florencia con el amigo Savonarola, que era un agitador. Da igual que llevase alzacuellos, era un agitador, ¿no? Y entonces estaba todo el día insultando al pobre Alejandro. Así que ni corto ni perezoso, tras varios avisos, pues al final se le juzga y acaba en la hoguera. Ya tiene pacificado y a partir de ahí crezco como monarca y como emperador. ¿De dónde le viene ese poder a los Borgia? Los Borgia realmente se divide la dinastía en dos partes. La primera, que es deudora del poder civil, es decir, otro de los personajes que nos gusta mucho a Emma y a mí, que es Alfonso el Magnánimo. Alfonso el Magnánimo ejerce el poder de emperador del Mediterráneo. También muy interesado en Nápoles, por cierto. Hasta el punto de que ahí establece su familia, sí, su otra esposa, su otro hijo, en fin. Su otra vida. Como saben, a mí me gusta mucho lo rosa, ¿no? Sí. El programa rosa, pero podemos, bueno, aquí también hay, porque luego si nos da tiempo hablamos de cómo... Los cotilleos, pero renacentistas, nos gustan. Bueno, son mucho peores que los de ahora. Como decía, bueno, Alfonso es quien propicia que el poder llegue a Roma. ¿Por qué? Porque él tenía el poder civil y dice, yo quiero controlar el papado. Hasta ahora lo ha controlado Francia, pero yo soy más que Francia y por tanto voy a controlar el papado. Y propicia el ascenso de los Luna al papado. Los Luna, que no son unos títeres. Benedicto XIII... Que venían del cisma, o sea, que estaban asentados en la sede en el momento que el papado tenía 3 sedes, Pisa, Roma y Aviñón. Poca broma. Y Peñíscola, que se convierte en la sede de Benedicto XIII, que se dedica... Benedicto XIII tiene una vida muy paralela a Alejandro VI. Los dos acceden a cargos eclesiásticos muy jóvenes y los dos acceden a cargos de mucha responsabilidad muy jóvenes, de forma que tenemos a Benedicto con 19 años entrando ya en la órbita de la corte papal de Aviñón y tenemos a Alejandro a los 20 años entrando ya como el segundo más poderoso en la corte papal. Bueno, venía de la mano de su tío. Bueno, no pasa nada, vamos a pasárselo por alto. 4 papas de por el medio le costó, ¿eh? 4 papados le costó. Bueno, el caso es que es un poder, el de Benedicto y el de los Luna, que se debe al poder civil. ¿Y cuál es la diferencia con Alejandro? Que Alejandro se lo ocurra él solo. Alejandro parte ya del poder civil que tiene la Corona de Aragón y él mismo se trabaja su propio título de emperador, su propio título de papa. De forma que al final él logra no comprar, porque la simonía, que es la compra del voto, ahora que estamos en el cónclave, la compra del voto de los cardenales, la simonía no la lleva a cabo. Todas las acusaciones que hay contra los Borgia, en realidad las llevan a cabo los italianos, que sí que utilizan la simonía. Por ejemplo, Julio de la Rovere, que es un personaje malvado, maligno y malhechor, y me cae fatal. Como haya por aquí algún italiano, madre mía. Me da igual. Bueno, pues es la diferencia. Calixto III sí que, como era canciller, estaba en la Cancillería con Alfonso el Magnánimo,
Lo aupa Alfonso, efectivamente, claro. lo aupa Alfonso hasta Roma. Pero Pero a el sobrino, Alejandro no, el bueno, sobrino ya tenía el camino se abre hueco. Y una vez se abre hueco, ¿cómo consolida el poder? Pues allí no te puedes fiar de nadie en Italia. No te puedes fiar de nadie. Esto también lo sabían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Porque, por ejemplo, así saltando de época, por ejemplo, en la Guerra de África, cuando avanza el ejército italiano avanza creyéndose que son los nuevos emperadores de Roma. Y entonces llegan por allí unos africanos y les pegan un buen repaso. Y entonces tiene que venir el ejército alemán a salvar los bártulos del ejército italiano. Y Rommel, el mariscal Rommel, dice, bueno, ya que están aquí, han ido en desbandada, voy a meterlos aquí a hacer bulto, porque otra cosa no saben hacer. Y sabiendo que les iban a traicionar en el avance sobre las tropas inglesas, los sitúa en retaguardia. Es decir, la vanguardia las hacen los míos, los alemanes, que esos no fallan. Y los italianos los dejo atrás. A la vuelve a 1500. A pesar de que los sitúa en la retaguardia, cuando llegan a luchar contra los ingleses, los italianos hacen fiu, 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 y se van como golondrinas. Bueno, esos son los italianos. Entonces, volviendo, como dice Inmaculada, al siglo XV-XVI, la historia es fantástica, porque bueno, mi generación, cuando decimos el condensador de flujo, pues estamos recordando la película de Regreso al Futuro. Entonces, la máquina del tiempo, la historia es una máquina del tiempo que nos permite viajar constantemente de un lado a otro. Eso es que llegan los alienígenas otra vez, seguro. O sea, suena ahora aquí con una alarma. Bueno, decía que... ¿Qué decía? Así que todos los italianos traicionan a su gente. Entonces, ¿qué es lo que hace Alejandro? Lo primero que hace, lo mismo que hizo su tío, que eso lo hizo bien. Colocó a todos los míos, coloco a mi familia, pero coloco también a todos los valencianos que pueda. Porque de eso sí que me fío. Los valencianos son de fiar, los italianos no. Hasta tal punto que Alejandro realmente piensa como emperador de una dinastía en perpetuar su estirpe. Y para perpetuar su estirpe tiene que controlar el colegio cardenalicio. Y para controlar el colegio cardenalicio, que lo había ganado por los pelos, por un voto, el del cardenal Sforza, para controlar el colegio cardenalicio, ¿qué hace? Bueno, pues mando yo, lo amplío. Claro. Y entonces, si lo amplío, ¿a quiénes pongo? Pues todos los míos, ¿no? Que está más claro que el agua. Y entonces entra mucho valenciano, algún aragonés y algún castellano. Bueno, ese es el gran emperador del momento. ¿Es emperador de Roma? Bueno, es emperador de Roma porque en Roma está el catolicismo, no, el cristianismo. Que además le pilla a cambio de siglo, con el 1500, que había un jubileo en el momento en Roma y se iba a liar allí... Tremenda. ¿Cuánto sabe, eh? Sabe más que yo. Bueno, pilla, fijaros, Alejandro es coronado como papa en 1492, le suena la fecha, ¿no? En 1492 se expulsa a los moros, son moros, a los moros se los expulsa de Granada. En 1492 se descubre América y en 1492 la corona de Castilla y Aragón se convierten en epicentro del poder en este imperio de Occidente que estaba siquiera sacando la cabeza frente al Islam y frente a China. Y él es quien da y reparte en esa nueva geopolítica europea en la que se estaban forjando los estados. No sé si he hablado mucho hasta ahora. ¿Te ha ido ya la situación para que tú hables del gran legado de los Borgia? Que el gran legado de los Borgia es la cultura, aunque muchas veces se trate de tapar. Fíjense si fueron importantes que el imbécil de la Robert, cuando se convierte en Julio II, se dedica a romper escudos, esculturas y grabados que reflejen cualquier cosa que sea de los dos Borgia encima, de los dos. ¿Vale? Bueno, como ven... Por eso veremos dónde están enterrados y por qué no están en Ahora se lo contará. Bueno, y por último, el cotilleo del día, y así les dejo ya. Puedes hablar más si quieres. No. El cotilleo del día es ¿de dónde viene el tercer Borgia? Que hoy algunos se habrá sorprendido. Bueno, el primero lo tenemos claro. Los Borgia originales eran pues una pareja normal y corriente. La verdad que no tenían ascendencia
noble. Pero gracias a Alfonso, la familia se dispara, porque se fijan en él dos personajes de los que va a hablar. Ya quería llegar yo a ellos, ¿eh? Dos personajes de los que va a hablar mucho y muy bien Inmaculada, que son San Vicente Ferrer, primero, y Benedicto XIII, segundo. Y, en consecuencia, Alfonso el Magnánimo. Bueno, la familia comienza a ser importante con Alfonso. A partir de ahí, todos tienen más hijos que muchos de nosotros juntos. Y eso hace que puedan desplegar los hijos por todas partes. Se encuentran Juan, Juan Pedro, Pedro Juan, y etcétera, etcétera, etcétera. Compran el Ducado de Gandía, establecen su poder en la Comunidad Valenciana, alentados por la propia monarquía de la Corona de Aragón. Llega Rodrigo de Borja, todavía se hace más importante. Rodrigo, si sus antecesores habían tenido muchos hijos, Rodrigo pues era el campeón, era el emperador. Debía tener más hijos que nadie. Y eso incluye más mujeres que nadie. Pero claro, mujeres de familias famosas en Italia, porque claro, no iba a cogerse a una cualquiera. Bueno. De quien nace, bueno, se desconoce la madre de Juan. No sé si es, eso me lo corregirás tú, Inma, no sé si es de Farnesio, de la familia Farnesio. El caso es que él lo adopta, lo legitima, perdón, y al legitimarlo, pues dice, hombre, de algo tiene que vivir. En la Edad Media, ¿de qué vivía la gente en la Edad Media? Los ricos, ¿de qué vivían si no pegaban ni chapa? Bueno, pues vivían de rentas. Bueno, ¿y de dónde le vienen las rentas? De los derechos señoriales. ¿Y los derechos señoriales de dónde vienen? De las ciudades, de los títulos nobiliarios. Es decir, si yo soy conde o duque de Nepi, pues eso me permite que los tributos de esa ciudad me vengan a mí. Y entonces, si yo soy, por ejemplo, conde de Trastámara, que era un condado en Galicia, pues a mí me vienen los tributos de Trastámara. El primer Trastámara era bastardo, necesitaba ese condado para vivir. El Juan era bastardo, necesitaba ese condado, ese título nobiliario para vivir. Total, que le entrega Nepi. Y a partir de ahí se casa con, bueno, lo pueden seguir aquí, se casa con otra italiana y tienen como hija a una chica que le llaman Lucrecia, y ahí es donde se pierde el apellido Borgia. Lucrecia se casa y tienen a Camilo Pampili y Flaminia Cancellieri, y estos tienen a un hijo que se llama Juan Bautista Pampili, que es... ¿Era Banocha Catanei, la madre de Lucrecia? No, pero esta es otra Lucrecia. Ah, esta es la de Juan. Lucrecia, la famosa, claro, la que no vamos a decir nada, la que no vamos a decir es nada. Que se van a liar con la famosa Lucrecia No. de Alejandro VI. La famosa Lucrecia era hermana de Juan Borgia, que pone ahí. Correcto. Ahí pone Juan Borgia, pues era hermanastra. No sé si... Sí se llegaron a conocer, perdón, sí se llegaron a conocer. Otros muchos que no conocerían. El caso es que era hermanastra, y como era hermanastra y le caía bien, pues a la hija, que es la sobrina, la sobrinastra, no sé cómo se dice, sí, le pone Lucrecia. Y corremos una generación más y acabamos en Juan Bautista Pampili. Claro, uno piensa, hombre, Pampili es muy italiano como para que este hombre aún se acuerde de España. Bueno, España, ya con todas las letras, es imperio hasta el siglo, a finales del siglo XVIII. Imperio, es decir, que aunque la gran crisis del Imperio Español se produce en 1664, el miedo imperial a España persistía. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran potencia a abatir seguía siendo España. ¿Y por qué digo esto? Porque el amigo Juan Bautista era un papa pro-español. Apoya, por ejemplo, no reconoce a Portugal cuando se escinde de España, los excomulga a los reyes que llegan al trono, porque cree que el rey legítimo de Portugal es el rey de España, que era Felipe IV. Felipe IV, aquí me tendrás que corregir, Felipe IV es quien convierte
en la iglesia donde ha sido enterrado el Papa Francisco, en una iglesia dependiente de España. Montserrat. La iglesia de los españoles, conocida actualmente. Nacional, considerada territorio nacional. Sí, de hecho, sí. Estuvo enterrado Alfonso XIII allí y todo, hasta hace poco. Pues viene de ahora, viene de este Papa. Este Papa es el que le entrega esa iglesia a la corona española. En la paz de Utrecht participa, en la paz de... Es decir, toma partido siempre por los españoles. Era consciente de la ascendencia española a través de los Borgia. Por tanto, debemos asimilarlo como un Papa Borgia. Y el cuadro que os he enseñado antes, no sé si lo podemos recuperar, ¿Este? pintado por Velázquez de 1650, se encuentra en la Galería Pamphili, en Roma. Doria Pamphili, justamente. Es lista, ¿eh? No, los datos están ahí, ¿eh? Bueno, y este es el contexto de los Borgia, que no me voy a alargar más porque merece la pena que recuperemos también la trascendencia artística del Papa Borgia. A mí hay una cosa que me encanta del Papa Borgia, y así le robo un pedacito de secreto a Inmaculada, que es que cuando uno va a visitar Roma, las estancias vaticanas, bueno, uno va por ahí paseando, Este año no vayan, no se les ocurra ir, pero entonces no verán nada, está a tope. Bueno, uno va paseando por ahí, por los pasillos, y entonces pasa casi desapercibido porque está, creo que antes o después de la Escuela de Atenas, están las estancias de los Borgia. Bueno, las estancias de los Borgia tienen unas pinturas magníficas, es la antesala del Renacimiento, bla, 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 que ahora les comentará Inmaculada. Pero tienen todas una característica común que nos une hoy día a ellos, a Roma, perdón, que es que la cerámica de las paredes es de Manises. Alejandro VI convierte a Manises en una gran fábrica mundial del azulejo vidriado. Y eso también suele pasar desapercibido. Dicho lo cual... Algo parecido hace el Papa Luna. También, cierto. Tengo que decirlo. Cierto. Te entrego el testigo. No, dilo. ¿Dónde? No. De los azulejos. Te entrego el testigo. Hablemos de arte. Todo esto venía porque los papas, que podemos ver, esto es algo que se ve de una manera muy evidente en la figura, retomo, de Benedicto XIII, una de las mejores maneras para legitimar su poder, cosa en la que... Un papa... Tú, bueno, como yo lo he interrumpido... Tristemente vilipendiado. Y se lo voy a permitir porque seguro que son aportaciones lo he hecho aposta, pero lo haré más veces. No, claro. Es que esto es una conferencia así... Un papa legítimo, lo vuelvo a repetir. ¿Cierto? Benedicto XIII. ¿Por qué? Porque era el único cardenal anterior precismático. Pero que el único que quedaba vivo. Luego, era el único que podía elegir un papa. Y entonces lo único que él decía era, bueno, yo renuncio al papado, pero yo elijo al papa. Hombre, es de suponer que si solo está el de cardenal se elige a sí mismo. Pero eso es lo de menos. Es que era legalmente el papa. Por tanto, el papa nuevo que sea, el negro, el chino o el filipino, debería de quitarle el título de antipapa. Te dejo. Total, que como él estaba ahí, que ya saben de dónde viene la expresión, creo que lo he contado en alguna de mis clases, de mantenerse en sus 13, Benedicto XIII, el Papa Luna, ¿qué hacía él? Como harán sus sucesores Borgia, ¿no? Y muchos otros tantos papas a lo largo de la historia, pues legitimarse a través de las representaciones del arte y a través del arte en general, el arte, la arquitectura y cualquier tipo de manifestación artística que legitime su poder. Esto lo vamos a ver también muy bien. Igual doy saltos en la historia, pero como estamos hablando de 2 siglos o siglo y medio aproximadamente, tampoco son saltos tan grandes. Y es que el Papa Alejandro VI, acá Rodrigo, una de las cosas que hace con las bulas alejandrinas, con la excusa del descubrimiento del Nuevo Mundo, es legitimar con el arte esta hazaña, ¿no? Digamos que justificar la colonialización a través del arte, porque era una manera de justificar esta empresa o esta gesta militar con una evangelizadora. Y no hay nada más evangelizador en este momento de transición del gótico al renacimiento y también posteriormente al barroco, que es cuando acaba los últimos, que, como Inocencio X,
que el uso del arte, porque era un uso, estaba literalmente utilizando el arte para legitimarse. Esto lo vimos en que lo hizo también el Papa Luna. No he puesto fotografías, es que si tuviera que poner fotografías de todo lo que hay en el mundo del arte... Vamos a volver un momentín atrás. Es que tengo que interrumpirla. Ponlo, sí. Este me gusta mucho, que la he hecho en un momentín, pero bueno, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque hemos hablado de la dinastía de los Borgia, pero la dinastía de los Borgia se divide en dos, con lo cual hay dos universos Borgia, completamente diferentes. Un universo, que es el que está hablando ahora Inma, que tiene a todos estos, que seguro que los conocen: Enrique II, Juan I, Martín el Humano, Fernando Antequera, Juan Manuel de Villena, Catalina de Lancaster, María de Luna, María de Castilla, Alfonso el Magnánimo, etcétera. Parecen los créditos de una película. ¿Verdad? Y luego hay otro universo, que es el universo alejandrino, que es el de Juan de Borgia, César Borgia, Lucrecia Borgia, Fernando el Católico, Gonzalo de Córdoba, Isabel la Católica, etc. Son los amiguetes, los cuchipanda de cada uno de ellos. Y ellos son los que también forjan constantemente el discurso, que es un poco lo que estaba hablando. Que iba ahí ahora, que es el cabecilla. Ya saben que en todas las pandillas de amigos hay uno que lleva la iniciativa o que está en todos los grupos de WhatsApp, que en este caso era Sant Vicent Ferrer. Claro, que ese estaba en todos los grupos de WhatsApp, aunque quedaran unos o quedaban otros, él siempre se enteraba. ¿O no? Es así. Claro, porque él ya venía... Era el manegueta, que se dice. Sí, porque él ya venía del Papa Luna, pero es que además Calixto III, vamos a empezar por el primero de los Borja, que es Alfonso, que es Calixto III. La historia ha sido muy cruel porque siempre ha dicho el Papa bueno, Borja, y el Papa malo, que como que es Alejandro VI, pero vamos un poco a eliminar esta concepción así tradicional que se ha hecho por ahí para ver que ni uno era tan bueno ni el otro era tan malo y eran todos regulinchi. Bueno, los dos grandes políticos de estos 4 siglos son el amigo de Inmaculada, que es Benedicto XIII, es el gran político del siglo XIV, y Alejandro VI, que es el gran político del siglo XV y XVI. Pero porque pilla en ese momento de 1399 uno a 1500 y el otro de 1499 a 1500. O sea, tienen ahí, es que es verdad, vidas paralelas, ¿eh? Mucho. Totalmente. Mucho. Sí. Y en todo este mejunje está pues nuestro primerísimo gran influencer valenciano, que es Sant Vicent Ferrer, su hermano Bonifacio también, no, déjamelo estar, no lo dejemos perder de vista. Pero ¿qué pasa? Que Calixto III, Alfonso, pues estaba muy era pro Benedicto, vamos a decirlo. ¿Vale? Era como que lo apoyó un montón. Entonces él tenía totalmente el apoyo o el respaldo de Vicent Ferrer, no Sant Vicent Ferrer, porque además con una anécdota muy curiosa que él contaba, que a mí me encanta, y que él usaba para legitimar también su poder, cosa muy curiosa. Y es que Calixto III contaba siempre al colegio cardenalicio, todo esto, estas palabras que ahora escuchamos tanto en televisión y todo. Cuando estaba allí en Roma, una manera de decir es que... Yo tenía que ser papa porque cuando era pequeño, en 1409, cuando vino a predicar Sant Vicent Ferrer a Valencia, me vio y bueno, ya saben que Sant Vicent Ferrer era como, tenía sueños premonitorios y advenedizos y cosas así un poco peculiares, y entonces se topó con Alfonso Borja y le dijo, tú serás papa. Y entonces dijo, es que me lo había prometido. Y... Lo primero que hizo, de hecho lo hizo 2 meses después, nada más ser papa, o sea, lo primerísimo en la Santa Sede, fue canonizar a Sant Vicent Ferrer. Y él siempre contaba esta historia a sus cardenales. Lo curioso es que él contaba, cuando era chiquet, Sant Vicent Ferrer, chiquet tampoco, porque yo hacía mis cuentas y digo, si Alfonso nació en 1375 y Sant Vicent Ferrer vino a predicar en 1409, ya tenía más de 30 años, ¿eh? O sea que... Un chiquet, o sea... que él lo utilizaba, era como un quid pro quo que se hicieron como que
tú me haces papa, yo te hago santo, venga. Entonces, la verdad es que ellos estaban muy ligados porque impulsó muchísimo la carrera eclesiástica de Calixto III para llegar al poder. Lo hizo justo... Bueno, esto también pilla en un momento que no ha hablado Javier y yo ahora seguro que le voy a hacer interrumpirme, que es el compromiso de Caspe. ¿Le interrumpo o no? No. Es que eso te toca a ti, que es este momento tan... Sí, es que hemos cogido, Vicente, un tema tan sustancioso y tan jugoso que resumirlo, madre mía. Sí. Quédense ustedes, yo siempre lo digo cuando hablo en estas conferencias de la Edad Media, quédense ustedes con un lío de nombres impresionante que no se aclara a nadie. No nadie, se aclaraban ni ellos. Nadie. Sí. Total, que Saint Vicent Ferrer, que por cierto, aunque la conferencia no es suya, no va sobre su persona, pero como buen influencer siempre sale por ahí, muy amigo del Papa, Benedicto XIII, pero al final le dio la patada. Sí. Totalmente, y limosnero, sí. Impulsó la carrera de Calixto XIII, que es el que nos atañe, el Borja, que fue, porque si no sé yo, él era un pobret, como que diu, o sea, no tenía un apoyo como tal. Y estuvo muy ligado a la corona de Aragón, porque yo creo que un poquito viene por ahí también, por Saint Vicent Ferrer, aunque no lo veo decir mucho a los historiadores, que entró en la Cancillería de Alfonso el Magnánimo, y eso fue decisivo para que él se fuera directo a coger las llaves de San Pedro. Entonces, porque los dos, claro, uno no llega a esos cargos así por ciencia infusa. Total, que Calixto III en realidad mucha ayuda tenía y al final llegó a papa, pero su papado fue muy breve, de hecho apenas duró 4 años, pobre hombre, o sea... Y luego tuvieron que pasar 4 papas más hasta que su sobrino Rodrigo alcanzara el papado, que tengo que decir que con velas abiertas hacia vientos favorables durante estos 4 años por los que estuvo navegando para poder llegar a ser papa también, la verdad. Pero bueno, la verdad es que los dos van a granar capa a casa, com diríem els valencians, porque su influencia en el arte, que era todo esto, lo que yo venía a contar aquí, un rollo con el Benedicto XIII, es que me encanta, ¿eh? Ya saben lo que dijo Saint Vicent, de que en el seu cap jugarien a pilota y mira, nosotros... Van xuar, pobre hombre. Total, que ellos a gran paga casa, ¿no?, trajeron mucho aquí y la influencia de Italia en España es más que evidente gracias a los dos, tanto Rodrigo como Alfonso, el primero, más en el segundo, por supuesto, que es como el Papa Borja, el top Borgia, top. Pero Calixto no se queda corto porque también influyó mucho y hizo muchas cosas, porque en realidad fue él con el que se encargaron las pinturas, no estoy saltando las diapositivas, no, yo soy tu esclavo, te paso. De las estancias vaticanas. Espera, vuelvo para atrás. A ver, ahí están, Saint Vicent influyendo. Timete deum et date filii honorem. Influyendo en el papado de Alfonso. Fue obispo de Valencia, lo nombraron obispo de Valencia a Calixto III, antes de ser Calixto III, cuando era el cardenal Alfonso Borja. Y esto le dio oportunidad de mangonechar por la Catedral de Valencia, la verdad, claro. Y hizo que se tradujeran un montón de documentos griegos de la sala capitular. Bueno, la verdad es que tenemos que decir que las grandes aportaciones de la Catedral de Valencia a nivel artístico, a nivel arquitectónico y cultural en general se desarrollan en los momentos de Alfonso el Magnánimo y de los papas Borgia. Como luego veremos con Alejandro, con las pinturas de los frescos, vamos, que... Los angelitos de la catedral son de Alejandro, todos lo saben, ¿no? Y también rehabilitó la Colegiata de Xàtiva, porque claro, ellos querían el seu poble també ben bonico, saben que nacen Canals, Alfonso, era Valencia de Ebro, y en un pueblo de la Torre sí que está muy cerca. Entonces ellos dejaron constancia, junto con el ducado luego, en Gandía, en toda la zona de... Esto es la Colegiata, que el que lo hizo él. Y luego también, por supuesto, Alejandro VI continuaría la labor de su tío Calixto III. Una de las cosas principales que hizo para la aportación de la cultura valenciana Calixto III,
como papa ya y no como cardenal fue evidentemente la canonización de Vicent Ferrer, que como les comentaba fue tan solo unos meses después de llegar al papado. Y por supuesto, y el impulso artístico y patrimonial de la Basílica de Santa María. Esto lo podemos ver aquí, que es el famoso cáliz de Calixto III, que está también allí, muy famoso, y en el retablo está representado. Esta imagen que he puesto antes suya es un extra, un detalle de este. Creo que lo pueden ver aquí. Uy, qué mal se ve. Ahí arrodilladito a Calixto. Y en Xàtiva, pues por supuesto, podemos ver trazas. Ya saben, si entran a internet pueden ver la ruta de los Borgia. Y está todo el monasterio de Santa Clara, la Fuente de la Trinidad, la casa natalicia suya, aquí lo vemos, ¿veis? El Hospital Real de Xàtiva, porque ellos de verdad hicieron una aportación, cosa que vimos que hacía también Pedro de Luna, que posteriormente sería el Papa Benedicto XIII, y veía un jaleo entre los cardenales actuales que postulan para el 7 y los del siglo XIV y siglo XV. Yo no sé la de nombres de papas. ¿Quién saldrá? Luego hacemos una porra, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, además de todos de todo el legado de Calixto, y toda la relación que tenía Calixto con San Vicente, vamos a pasar a... Ay, mira, he puesto lo de la torre para que la vieran. Y el oratorio que tenía allí él en Canals. Sí, 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 en Canals. La torreta de Canals, que es donde nació él, en realidad. Y que ha sobrevivido muy poco hasta nuestros días. Ahora lo pueden ver porque está súper adaptado. Les he puesto una fotografía porque no es un sitio al que se suele visitar, pero para que sepan que está rehabilitado. Sí. Y así llegamos ya con... Ah, bueno... Curioso, les pongo una fotografía es que me encanta, lo saben mis alumnos, poner fotografías antiguas o de sitios que ya no existen. El primer sepulcro de Calixto III que estaba en las grutas vaticanas, antes de que saliera de allí y se lo llevaran, como comentábamos, que ahora lo veremos, dónde están enterrados. También he puesto una fotografía y por qué, que no están en el Vaticano, porque la gente va allí, ve las estancias del Pinturicchio del Vaticano, de las estancias Borgia, y luego dicen, ¿y ahora queremos ver las tumbas de los papas? Pues no, tienen ustedes que salir e irse a Montserrat para poderlas verlas. Bueno, ahora lo verán, se lo voy a explicar. A ver, pincha que no sé qué. Intriga, pasión, emoción. ¿A dónde pasó? Aprieta a ver que no sé ni lo que sale después. Ah, muy bien, pues ya está. 4 papas pasan de uno a otro mientras su tío le deja bien preparada la mesa y todo, se lo curra, ¿eh? Él se lo curra mucho. Sí, porque Alejandro se convierte en vicecanciller con la edad de 20 años de su tío, hemos dicho. Y no abandona, el vicecanciller es el que más manda después del Papa. Y no abandona ese puesto con un Papa, el segundo, el tercero, el cuarto y ya él. Entonces, cuando pacta con los Sforza su candidatura, le dice a los Sforza, yo voy a ser Papa. Y el Sforza le dice, bueno, pues yo voy a ser vicecanciller. Para que vean ustedes la magnitud del cargo que ocupaba Alejandro. Sí, sí, de hecho, los dos, hasta llegar al papado, habían ostentado cargos bastante altos. Hasta el imbécil de la Robert le reconoce, le da un poco de manía, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, no pasa nada, que vengan aquí. No, porque es uno de los que genera la leyenda negra contra los Borgia y culpa a Alejandro de todo aquello que él, dime de qué hablas y te diré de qué careces. Es él el que mata con veneno, es él el que tiene orgías en el Vaticano, es él el que compra votos, él. Es él el que se enfrenta a Miguel Ángel. A Miguel Ángel lo impulsa en un principio Alejandro. La Piedad la esculpe en época de Alejandro, no en época de Julio. Bueno, decía que hasta Julio II, hasta de la Robert, le reconoce, una de las poquitas cosas que reconoce, que había sido un gran vicecanciller de la Iglesia romana. Ya pues sí. Sí, ya me he quedado ahí pensando en de la Robert. La verdad es que Malo. como llevaba buena sangre y buena genética valenciana... ¿De la Robert? No. Ah, Rodrigo. Qué susto, por Dios. Rodrigo. Pues valencianos que son con don de gentes, pues
Él ya sabía muy bien lo que tenía que hacer, igual que había hecho su tío, y con quién tenía que juntarse y con quién no. Eso lo tenía muy claro. Total, que muere el Papa Inocencio VIII y allá que llega él. Y evidentemente fue el gran mecenas del arte, mucho más que su tío Calixto III, por supuesto. A Calixto III, así como rapidito, aparte de 4, renovó templos también, por cierto, en Roma, muchos, Calixto III también. Lo que pasa es que eran reformas que hacía, digamos, adecuación a los gustos de la moda de la época, vamos a decir, sobre todo. Pero si a Calixto III lo podemos recordar, sobre todo, no he dicho una cosa de Calixto III que hizo, ahora la digo, digamos, más por las causas de los santos. Tú lo habías dicho muy bien antes, Javier, cuando habías dicho que Calixto III estaba más empeñado, digamos, en el tema, en las cuestiones espirituales, que en las cuestiones mundanales de la política. A diferencia de Alejandro, sí que es así, además de la deconización de San Vicente, aunque eso era una cosa suya ya, que tenía ahí como que le debía, pero lo que hizo, que es muy curioso, es que Calixto III fue el impulsor y el que, no el inventor, pero casi, del Ángelus. El Ángelus, que ya saben que se toca en todos los templos a las 12, y los gozos de la Virgen fueron una aportación a la Iglesia, que solo por eso ya debería, por eso digo que estaba más en los temas espirituales, y es verdad, lo hice muy bien, solo por eso ya merece un reconocimiento digno como su persona, como su papa. Y es que desde en ese momento él empezó a aplicarlo, a hacerlo, siendo obispo de la Catedral de Valencia, y subió a la Catedral Metropolitana, Valencia también, a categoría de metropolitana. Sí, pero el que lo hizo arzobispado fue Alejandro. Alejandro hizo arzobispado a Valencia. Sí, claro. Pero más todavía. Sí, más aún. Pero él puso el Ángelus y los gozos de la Virgen María, o sea, que es muy curioso. Eso, Calixto, pues bueno, total. Su sobrino, Rodrigo, aquí lo tenemos, las artes plásticas, fue el que hizo la gran aportación. Tenemos que tener en cuenta que él pilla ese cambio, ¿no?, del siglo XV al siglo XVI, y estando en el siglo XV, España era todavía aún muy rústica, muy gótica, por así decirlo, y él es el que trae la luz del Renacimiento y puramente el Renacimiento a la ciudad de Valencia. Había un intercambio, porque es verdad que en este momento el Mediterráneo era eso, un hervidero de idas y venidas y de relaciones comerciales, de comerciantes. Está también el momento de la lonja, que estuvimos aquí comentando en una conferencia hace unos meses, un momento tan importante, que Valencia no era cualquier cosa, como muy bien había dicho Javier, era una de las ciudades principales, con uno de los principales puertos en la zona del Mediterráneo, cosa que le venía muy bien a él también para proyectar y para hacer este intercambio cultural. Pasa a ver que vamos a ver a Bernardino Pinturicchio, esta maravilla de pinturas. Esto es lo que todos ven cuando entran en las estancias vaticanas, aparte de todas las... ¿Pasó? Digues. Per supost, sí, la terreta ahí, que no sé. Que fusiona es muy curioso porque fusiona la iconografía religiosa medieval con iconografía totalmente familiar y con los símbolos de el famoso toro, que luego lo veremos pacendo sobre campos de oro, de los Borgia, tan famoso, igual que era tan reconocible en la media luna del Papa Luna de Benedicto XIII. Pues los Borgia también, hay infinidad de sitios en la Comunidad Valenciana donde podemos ver el escudo de los Borgia, sobre todo a partir del Palau Ducal, de toda la colección y ahora lo veremos algunos. Pues bueno, aquí vemos la disputa de Santa Catalina y la coronación de la Virgen. Este es el propio, aquí lo vemos, a él mismo representado también por el Pinturicchio, en las estancias vaticanas, en los apartamentos Borgia tan famosos. Yo recuerdo que la primera vez que visité el Vaticano eso me impactó muchísimo, porque es todo como un horror vacui de cromático y de policromías
también hizo grandísimas aportaciones en música y en cuanto al ceremonial litúrgico, muy importante. Ahora voy a pasar a... No, pon ahora hablaré de la Capilla de los Reyes. O sea, que promovió además la incorporación de músicos españoles a lo que era a la Capilla Sixtina, o sea, que estaban allí tocando en la Santa Sede. O sea, por eso les digo que el intercambio cultural no solamente era de Italia a España, sino también de España a Italia, y eso lo hacía él muy bien, este intercambio. Aquí lo que podemos ver en Valencia, uno de sus legados más reconocidos también es la Capilla de los Reyes del convento de Santo Domingo. Lo vemos en un gótico flamígero y está ahí representado. Es casi a cambio de siglo. Puedes pasar. Y por supuesto, otra de las hazañas del Papa Alejandro VI fue que su ayuda lo que promovió a la ayuda a la fundación de la Universidad de Valencia. Es verdad que estaba de antes, que empezó mucho antes como fundación, ya existía, estaba fundada, pero como institución tal y como la conocemos, fue el principal promotor les he puesto esta fotografía porque es muy difícil encontrar ya restos de la época, o sea que en educación y letras, ojo. Ese gusto por las universidades, perdona, es una de las características de los grandes mandatarios, de los grandes emperadores que yo he dicho. Benedicto XIII funda la Universidad de St. Andrews en Escocia, pero además es quien pone las bases de la nueva Universidad de Salamanca, que va a dar pie a la Escuela de Salamanca que todos conocemos y que apuesta, entre otras cosas, por el libre cambio mucho antes que en Inglaterra. Es profesor de la Universidad de Montpellier, es quien pone en marcha una universidad en Portugal. Y en este mismo sentido recoge el Papa Borgia, el testigo de creador, impulsor de la educación y de las letras. Universidades como centro no de cultura, sino de ciencia, de saber. Sí, exactamente, que además tan a la moda estaba en este momento. La bula suya en concreto, que es la que él redacta para impulsar finalmente institucionalizar la ANAU, es del año 1501, imagínense, que luego veremos, que es lo que les contaba, que él pilla ese cambio de siglo en Roma, cuando además es año jubileo en Roma, y llegaron, se ve, 220.000 peregrinos. O sea, yo me quiero imaginar un año jubileo en el año 1500, si ahora es un caos con la organización en la Roma del año 1500, lo que podía llegar a ser esto, que también impulsó a la construcción de muchísimos palacios, ya la veremos, con un motivo muy, muy personal, justo para que Roma estuviera bonita, estuviera preparada para ese año jubileo y para que de verdad tuviera ese sentido, esa concepción, esa percepción de imperio, como tú decías. ¿Por qué enaltece Roma como ciudad? Porque necesita, como un emperador, necesita tener una capital. Su capital era Roma y sus territorios tenían que estar pacificados. ¿Y a quién utiliza para pacificar a sus territorios? A César Borgia, que lo convierte en capital de los ejércitos papales y es quien se dedica a someter todas las ciudades-estado de alrededor, que eran frecuentemente levantiscas. Y para eso necesita una gran ciudad. ¿Qué hacen los emperadores? Cada emperador que llega construye en Roma, construye un edificio todavía más grande que el anterior para embellecer la ciudad, porque quiere dejar testigo de su impronta. Bueno, pues Alejandro coge una ciudad destrozada, una ciudad llena de delincuencia, y la convierte en la ciudad del Renacimiento. Totalmente. Y no solamente, como estábamos diciendo, hace aportaciones que están allí, que son patentes y que podemos ver de un valenciano manu propia en Roma, sino también la que hizo aquí en Valencia, como estábamos nombrando ahora mismo. Creo que si pasas podemos ver en la catedral lo que les comentaba, y es exactamente la sube de categoría, y lo que hace es designar que sea arzobispado y no obispo, como había sido su tío Alfonso Pasa. Y quizá su obra más significativa en Valencia, de todas, por cierto, Calisto hizo un retablo para San Vicent Ferrer, o sea, hay que decirlo, su fan, que no falte, en la catedral.
Bueno, pues allá que se trae entre 1472 y 1481 a dos italianos que todos conocen, que son Francesco Pagano y Paolo de San Leocadio, se los trae aquí para pintar estos fantásticos frescos del altar mayor tan reconocidos, que luego Pérez Castiel tapó con una cúpula blanca y dorada barroca, que bien poco que duraron. Fíjense ustedes que estamos hablando de 1471, siglo XV, la década de los 70 del siglo XV, que España, no se puede llamar España, pero que la corona de Aragón, la corona de Castilla, las coronas peninsulares eran puramente góticas, con un gótico que es sombrío, que es oscuro, y cómo él tiene el atrevimiento de introducir el Renacimiento a través de esta creación, de esta obra, de estas pinturas, que en su momento resultaron, además, verdaderamente transgresoras y casi violentas visualmente. Son 12 ángeles músicos que tañen instrumentos que ya saben que se han reproducido y todo esto. Les hicieron pintar unas pruebas de los frescos que están en la capilla a la entrada del pasillo de la entrada del Santo Cáliz, y lo pueden ver, para ver realmente cómo iba a ser la ejecución, con un contrato que además estaba súper especificado, hasta el azul, el lapislázuli, el oro de las estrellas, todo qué tipo de pigmentos debían utilizar. O sea, se presentaron 3 candidatos, y 2 de ellos eran los elegidos, los propuestos por el Papa, y al final, vaya, se quedaron los propuestos por el Papa. El otro, por cierto, era valenciano y se enfadó muchísimo. Sí. Cosas que pasan en la vida. Sí, pero ahí las tenemos. Pintores italianos en Valencia. Vas a ver. Bueno, esto es el Palacio Ducal de Gandía, porque claro, hay tantas cosas donde podemos ver la huella de los Borgia. También en San Miguel de los Reyes, donde también reformaron todo el altar mayor, que está actualmente desacralizada, y la pueden ustedes visitar con la técnica del pietredure, muy característica de Italia, y también lo trajo todos ellos. Pues, ¿qué tenemos? El ducado de Gandía, bueno, esto lo sabrán ustedes, pero bueno, así meto la cuña. El ducado, interrumpo a Inmaculada. El ducado de Gandía lo compra Alejandro VI para un hijo ilegítimo. Bueno, todos los hijos de Alejandro tenían que ser ilegítimos, claro. Todos, pero estaba casado con Dios. Lo compra para Pedro Juan, que posiblemente era el preferido de Alejandro, y que fallece, para desgracia de Alejandro también, sí, del otro se supone, en 1488, creo, 98. El caso es que al perder al hijo bonito, pues se va a buscar al otro hijo bonito, que el otro hijo bonito es Jofré, o Juan, el que al que manda luego como duque de Gandía, al que nombra como duque de Gandía, y donde coge fama el ducado. Correcto, total, que ahí está el Palacio Ducal de Gandía, la colegiata. La descentro, la descentro. Un rezo que te pones a... Pero no, sí, correcto, de los hijos. Da una conferencia solo a hablar de los hijos de Alejandro VI. Y la hija. O sea, la hija da para una gran conferencia que ha preparado ya don Vicente. Sí, por eso, que yo digo que ya los hijos ya solo dan por una, así que no haremos spoiler ni avanzaremos nada. Sí, la nombraremos porque hay una pintura muy reconocida ahora, que hay en Valencia, sobre todo promovido por Alejandro VI, pues, aparte del Palacio Ducal. La colegiata, que dijimos que también hizo aportaciones. Luego, la catedral, aportaciones. El Palacio de los Borgia, la Universidad de Valencia, la iglesia de San Nicolás. En Llombai también venían cosas, o sea, ojo. Sí. Y en Llombai se celebra la Feria de los Borgia, por cierto, que estuve yo hace poco y muy chulo, en Llombai. O sea, el marquesado, correcto, era el marquesado de Llombai. O sea que por todo el territorio valenciano encontramos el toro paciendo sobre campos de oro. Pero y en Roma, este es un espacio que está muy de moda esta semana, que es Santa María la Mayor. Claro, la verdad es que nos ha caído este tema, mira que estuvimos... Perfecto, por eso se ha llenado la sala. Que estuvimos aplazando la conferencia por cuestiones ajenas y al final cayó en semana preconclave, o sea que... Y casi los alienígenas lo tiran abajo. Sí, ahí están las dos fuerzas ahí, el bien y el mal. Sí.
Pero vamos, bueno, se ha dicho mucho sobre los Borgia y tal, pero finalmente una cosa curiosa es que fue Nicolás V el que autoriza a Rodrigo de Borgia, siendo canónigo, que fue primero, que pudiera estar viviendo por allí, por los alrededores, claro, porque si no, no podías vivir hasta que no fueras papa. Y él ya tenía que ir forjándose su camino mucho antes de que llegara al papado para que tuviera esas influencias suyas bien tejidas, que tejía más que Penélope, madre mía, este hombre. Pero entonces él ya iba allí haciendo, digamos, trabajando su parcela, su terreno. Se va a estudiar allí con un derecho canónico en 1453, en Bolonia, y ya se instala en Italia muy pronto. Pasa. Podemos ver, bueno, puedes volver al escudo, lo digo porque, por lo que decía de los escudos de los Borgia que podíamos encontrar en todos los edificios de aquí de la Comunidad Valenciana, de todos los que he nombrado, y por supuestísimo también en Roma, en la Ciudad Eterna, en este sitio donde están representados todos los escudos de los papas, y las monedas propias que se acuñaron en su momento, como las de todos los papas, que las vemos aquí. Estas sí que son curiosas, ¿eh? Es que me encanta. Consígueme una. Sí, yo también quiero una, sí. Sí. Y luego otra de las construcciones que... Ay, bueno, ahí está Lucrecita. Lucrecia quizá fue la más famosa porque era la hija de está en una esquina de Catanei. Era hija de Catanei, sí, ¿eh? Sí, de Catanei. Ah, yo digo... De Catanei eran Juan, 4. César, Lucrecia y Jofre. Y Jofre, 4, y digo, de sus hijos, sí. El Palacio Farnese, que creo que he puesto también una fotografía. Ah, no. Uy, a ver, vuelve atrás. Qué raro. Se ha saltado, no pasa nada. Se ha ido. Es bueno, que lo digo porque si van a Roma, no, está todo lo que es la ruta de los Borgia, como llamamos aquí en la Comunidad Valenciana, que pueden ir por toda esta zona del Horta Sud, pero si se van a Roma, también está la ruta de los Borgia en Roma. Por supuestísimo, que parte desde el Vaticano, no acaba en el Vaticano, más bien sería al revés. Empiezas en el Vaticano, sales y de ahí terminas en la iglesia de Montserrat viendo sus sepulcros. Como les comentaba, el Palacio Farnese también se construyó impulsado por el Papa Alejandro, que es lo que les decía, de este cambio, ¿no? de cuando él ya tenía que enfrentar a un jubileo, a un año jubilar, como le ha pasado a nuestro Papa Francisco, casualmente, y tenía que preparar Roma para los 200.000 peregrinos que iban a llegar y tenía que, como muy bien decía Javier, recuperar y reconstruir la ciudad y que a través del arte fuera símbolo del esplendor y del poder de la Iglesia católica, cristiana, que estaba como sede principal en Roma. Finalmente, ellos acabaron los dos. Es curioso porque Alejandro VI construye una capilla al lado del Vaticano para su tío Calixto, porque decían que no había sido injusta la historia y que lo querían ventilar de allí. Y al final acabaron los dos, ninguno de los dos enterrado, aunque originariamente sí que había estado Calixto allí. Y acabaron los dos aquí, los trasladaron. En 1585 se hicieron unas reformas, o esto fue lo que se dijo en el momento. Fue una excusa ideal para sacarlos a los dos de allí, ventilarlos y mandarlos a la iglesia de Montserrat, que es la iglesia nacional de los españoles, como se conoce en Roma. ¿Y quién era papá? No, en este momento ninguno de los dos. ¿El que mandó la...? Sí. Sí que lo sé. ¿No sería Julio II? No era Julio II. No. Están intrigados a ver si es el malo maligno. No. Fue... el sucesor de Julio II. Fue Juan Bautista Vives, al servicio de la Inquisición en Roma, el que trasladó los restos en el año 1610. O sea, olvídate de Julio II. Ya, fuera. No era. O sea, era malo, pero en este caso fue en época barroca, completamente ya, en el siglo XVII. Y bueno,
ya un poco para finalizar y por lo que, a colación de lo que comentaba Javier, de por qué hemos llamado, ¿no?, los del imperio, de los Borgia, y es que ellos tuvieron evidentemente, en este caso Alejandro, que coge la tiara de San Pedro en el año 1492, coincidiendo con el descubrimiento de América, coincidiendo, y ahora que los nuevos descubrimientos dicen que si Cristóbal Colón era valenciano. Por cierto. A mí me encantan hacer estas conjeturas de la chupipandi, como decía, porque vaya por Dios, Papa valenciano, 1492, reyes, corona de Aragón y Castilla, se les ocurre irse allá, mandan a un valenciano virgen que no es, pero bueno. Lo lógico es que quien paga manda, ¿no? Claro, pues ¿Y quién pagó el descubrimiento? Saquen ustedes mismos sus propias conjeturas, vamos, y conclusiones. Yo creo que difícilmente ya es de justificar que no era valenciano, vamos, porque más en el momento en el que ocurre, en el que acontece. Y además que fue el que redactó las bulas alejandrinas, que eran las que, y como decía, pues legitimaban jurídicamente el descubrimiento, o sea, esta colonización del Nuevo Mundo. He puesto una fotografía posterior, creo, de las bulas, aquí las tenemos, y que lo que hacían era pues otorgar a la Corona de Castilla privilegios y derechos exclusivos sobre gran parte de las tierras descubiertas, que lo que hacía, esto sí que determinaba el futuro geopolítico de lo que sería el imperio luego que vendría nuestro, y que lo legitimaba pues de la misma manera que hicieron los papas con el arte, hicieron los reyes con la religión. Qué bonito final, ¿no? Señor.